Seamos brutalmente honestos por un segundo. A veces, tus héroes de acción favoritos no son nada como los tipos duros que interpretaron en la pantalla. De hecho, algunos de ellos eran francamente terribles cuando las cámaras dejaban de grabar. ¿Y impactante? Debería serlo. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió realmente después de las escenas de lucha y las persecuciones de autos? ¿Y si los verdaderos villanos eran los que cobraban los cheques más grandes? Prepárate para la salvaje y desordenada verdad sobre el lado oscuro de las leyendas de Hollywood de los años 80. Mel Gibson. O en pantalla, Mel Gibson era el policía ingenioso que querías de tu lado, haciendo volar a los malos y doblando las reglas por la justicia en Arma Mortal. Fuera de la pantalla, estallaba de maneras que nadie quería ver. Es difícil exagerar lo mucho que Gibson empañó su propia imagen, especialmente después de que el público pasara los años 80 apoyando su carisma y encanto. La verdad comenzó a filtrarse a finales de los años 80, pero el verdadero colapso explotó más tarde. Gibson se hizo notorio por un temperamento volátil, una ira descontrolada y, lo peor de todo, una boca que podía arruinar su carrera de la noche a la mañana. Grabaciones telefónicas impactantes, diatribas públicas desagradables y arrebatos documentados revelaron a un hombre completamente desquiciado. Comentarios racistas, insultos y diatribas furiosas no eran solo rumores susurrados, eran noticias de primera plana. Esto tampoco fue un colapso de una sola vez. Se llamó a la policía, se destruyeron relaciones y la reputación de Gibson se convirtió en el mayor desastre de Hollywood. ¿Cómo pasa a alguien de ser un querido policía amigo a un paria? No era solo lo que decía, sino con qué frecuencia lo seguía diciendo. Los directores se distanciaron, los estudios se escondieron y antiguos compañeros de reparto hablaron sobre su comportamiento. Si alguna vez te preguntaste si Hollywood realmente perdona todo, Mel Gibson es la prueba viviente de que hay líneas que simplemente no se pueden deshacer. Puede que haya interpretado al héroe, pero a puertas cerradas, su comportamiento era cualquier cosa menos heroico. Así que la próxima vez que lo veas saltar a través de una ventana de vidrio o hacer una broma con Danny Glover, recuerda, a veces la verdadera acción ocurre lejos del guión, y a veces el héroe es simplemente el último villano. Steven Seagal. Si pensabas que Steven Seagal era intenso en cámara, no has escuchado las historias reales. Con su característica coleta, mirada imperturbable y brazos que podrían romperte como un palillo, Seagal dominó la escena de acción de finales de los años 80. Pero detrás de la persona de acero había un hombre tan envuelto en su propio ego que hacía que sus villanos de película parecieran casi encantadores. Comencemos con la legendaria arrogancia. Seagal entraba en cada set actuando como un mesías de las artes marciales, menospreciando regularmente a los dobles de acción, desafiando a los coprotagonistas y exigiendo que se reescribieran los guiones para hacerlo parecer más duro. Las historias de él negándose a perder una sola escena de pelea se convirtieron en un chiste recurrente en Hollywood. Se aseguró de que nadie eclipsara a Steven Seagal, excepto por la avalancha de controversias que se estrelló en su vida personal. Fuera del set, las cosas empeoraron. Seagal fue objeto de numerosas demandas a lo largo de los años por parte de ex asistentes, miembros del equipo e incluso productores que lo acusaron de comportamiento abusivo. Varios colegas alegaron que intimidaba, amenazaba y físicamente amedrentaba a las personas solo por diversión. Otros lo describieron como una demanda ambulante, dejando drama y caos por donde pasaba. Y luego están los interminables rumores e informes que vinculan a Seagal con conexiones turbias y negocios cuestionables. El hombre podía romper un brazo en una escena de pelea, pero rompió mucha más confianza a puertas cerradas. Seagal quería ser visto como un héroe de la vida real, pero la historia real es un desfile de puentes quemados, demandas y un ego demasiado grande para cualquier set de película. Al ver sus viejas películas, podrías animarte cuando derrota al villano, pero fuera de la pantalla, lo único que Seagal realmente estaba derrotando era su propia reputación. Chuck Norris. ¿Conoces el meme de Chuck Norris, el hombre que puede partir una montaña con una patada giratoria y derrotar a los malos sin sudar? Pero si investigas un poco más, la vida de Chuck fuera de la pantalla es menos heroica y más, bueno, complicada. Para un tipo que interpretó al duro estadounidense en cada papel, Norris tenía un talento para empujar los límites, no siempre de buena manera. Norris construyó su marca sobre valores rudos y tradicionales, pero eso no le impidió causar revuelo. Se hizo infame por usar su fama para defender causas divisivas, apoyando abiertamente a grupos controvertidos y adoptando posturas extremas en todo, desde cuestiones sociales hasta políticas. El nombre de Norris aparecía regularmente en conexión con organizaciones conocidas por su intolerancia y puntos de vista radicales. De repente, la estrella de acción que una vez salvó el día estaba buscando peleas fuera del cine, pero no se trataba solo de política. Norris era conocido por su férreo sentido de autoimportancia, negándose a trabajar con
compañeros de reparto que no le gustaban y exigiendo ser el primero en los créditos en cada proyecto. Antiguos colaboradores lo han descrito como controlador, terco y, paradójicamente, un poco matón detrás de cámaras. Llevó su actitud de tipo duro fuera de la pantalla y directamente a la vida real, pisando callos cada vez que se sentía amenazado. La leyenda de Chuck Norris podría haberse construido sobre hazañas sobrehumanas y frases ingeniosas, pero la historia real es más complicada. Los fans querían un héroe, pero obtuvieron a un hombre tan seguro de su propio mito que dejó de preocuparse a quién alienaba en el camino. Así que la próxima vez que escuches un chiste de Chuck Norris, pregúntate, ¿realmente quieres saber cuán profundo llega ese golpe? Sylvester Stallone. Si la vida de Sylvester Stallone fuera una película, los giros de la trama no se detendrían en los créditos finales. Rocky, Rambo, Cobra, interpretó íconos de tenacidad y perseverancia, luchando contra probabilidades imposibles. Pero en la vida real, las mayores batallas de Stallone ocurrieron cuando las cámaras se apagaron y los titulares empezaron a aparecer. No es ningún secreto que a Stallone le encantaba el protagonismo, pero no siempre fue generoso al compartirlo. Los conocedores de Hollywood cuentan historias de disputas épicas y explosiones en el set, con Sly negándose a llevarse bien con directores, equipo técnico o incluso compañeros de reparto. Su temperamento legendario llevó a gritos, abandonos y suficientes objetos lanzados como para llenar un montaje de entrenamiento de Rocky. No eran solo berrinches. Stallone fue investigado varias veces por agresión y acusado por varias personas de comportamiento acosador o intimidante. Aunque las acusaciones rara vez prosperaban, la nube de controversia parecía seguirlo a todas partes, como una mala secuela de película. Stallone también se hizo conocido por usar su poder de estrella para salirse con la suya. ¿Quieres que tu personaje viva? ¡Qué pena! Stallone es el héroe, y él decide quién sale con vida. Directores y guionistas han compartido historias sobre Stallone reescribiendo guiones enteros, exigiendo cambios de último minuto y amenazando con abandonar el set a menos que su visión prevaleciera. Por cada desvalido que interpretó, había un verdadero desvalido detrás de escena, aplastado por el ego de Sly. Por supuesto, nada de esto detuvo su éxito en taquilla. Los fans seguían apareciendo para su próxima gran pelea, y el dinero seguía fluyendo. Pero cuanto más grande se hacía Stallone, más parecía arrollar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Viéndolo enfrentarse al mundo en gloriosa cámara lenta, podrías animar al luchador definitivo. Pero recuerda, todo héroe tiene un lado oscuro, y para Sly, la verdadera pelea siempre fue fuera de cámara. Arnold Schwarzenegger llegó a América con un sueño, una mandíbula cincelada y suficiente músculo para llenar una docena de carteles de películas. Arnold Schwarzenegger no era solo una estrella de acción, era la estrella de acción de los años 80. Pero detrás de la sonrisa de culturista y los papeles taquilleros, las decisiones de la vida real de Arnold lo convirtieron en un titular de tabloide más a menudo que en un héroe. El lado oscuro comenzó con rumores de sus días de culturismo, donde los competidores afirmaban que Arnold jugaba sucio para ganar, a veces con juegos mentales, a veces con sabotaje directo, avanzando rápido a Hollywood, y las historias se hicieron más grandes. Schwarzenegger se hizo notorio por usar su fama para conseguir lo que quisiera, dentro o fuera del set. Su apetito por el poder era legendario, pero su respeto por los límites, no tanto. A lo largo de los años, Arnold admitió tener aventuras que rompieron su propia familia, incluyendo un ahora famoso escándalo que involucraba a su ama de llaves de mucho tiempo. Llegaron informes sobre su hábito de hacer avances inapropiados y bromas groseras, a menudo a expensas de las mujeres con las que trabajaba. Los colegas describieron un ambiente donde lo que Arnold quiere, Arnold lo consigue, ya sea reescribiendo guiones o ignorando las zonas de confort de las personas. Incluso después de convertirse en gobernador, surgieron nuevas acusaciones, pintando el retrato de un hombre que se negaba a seguir las reglas si no le convenían. Por cada éxito de taquilla, parecía haber otra controversia personal acechando justo fuera de la pantalla. Así que la próxima vez que lo veas lanzar a alguien a través de una pared o salvar al mundo con una escopeta y una frase ingeniosa, recuerda, el verdadero Arnold estaba librando sus propias batallas a puerta cerrada. A veces, el villano contra el que te opones es el mismo tipo que firma autógrafos en el vestíbulo. Dolph Lundgren. Dolph Lundgren irrumpió en la escena como Ivan Drago en Rocky IV, pronunciando frases como «si muere, muere», con toda la frialdad de un invierno siberiano. Pero tan intimidante como era en pantalla, las historias detrás de escena pintaban un cuadro aún más helado. La imagen de Lundgren como un tipo duro y sin tonterías no era solo una actuación. Era su realidad, y no de una buena manera. Durante sus primeros días en Hollywood, el temperamento de Lundgren se volvió legendario. Los miembros del equipo y sus compañeros de reparto recuerdan a un hombre que podía pasar de estar en silencio a furioso en un abrir y cerrar de ojos.
Hubo informes de que destrozaba habitaciones de hotel después de malos días en el set, rompía muebles y gritaba al personal, llegaba tarde, se iba temprano y dejaba claro que la paciencia nunca formaba parte de su rutina personal. No se detuvo con los berrinches. Las relaciones de Lundgren estaban marcadas por los celos y la posesividad, lo que a menudo llevaba a feas discusiones públicas. Hubo incidentes donde se llamó a seguridad para desescalar situaciones, y más de un director ha admitido que lo pensaron 2 veces antes de trabajar con él nuevamente. Incluso aquellos que admiraban su poder físico lo encontraban casi imposible de manejar cuando las cámaras no estaban rodando. A los fans les encantaba el Drago estoico, casi robótico, pero en la vida real, ese hielo emocional a menudo se dirigía a las personas equivocadas, amigos, familia y colegas que se encontraban en el lado equivocado de sus malos humores. Con el tiempo, Lundgren se suavizó y habló sobre sus luchas, pero en los años 80, su reputación estaba grabada en piedra. Te arriesgabas al cruzarte con Dolph. La próxima vez que lo veas lanzar un golpe, recuerda que su verdadera lucha era mantener el control, y no siempre ganaba. Tommy Tiny Lister. Cuando veías a Tommy Tiny Lister aparecer en una película, sabías que las cosas estaban a punto de ponerse difíciles. Con una complexión como una excavadora y una mirada que podía vaciar una habitación, Lister se convirtió en el villano por excelencia de las películas de acción y lucha libre de los años 80. Lo que quizás no sepas es que su personalidad fuera de la pantalla era tan intimidante y, a veces, criminal como los brutos que interpretaba. El camino de Lister hacia la fama no fue nada fácil. Después de alternar entre la lucha libre y la actuación, rápidamente ganó una reputación por causar problemas donde quiera que iba. Peleas en bares, arrebatos de ira e historias de intimidación a fanáticos y compañeros actores se convirtieron en parte de su marca tanto como sus peleas en pantalla. Para algunos, todo era parte del espectáculo, pero para las personas que tenían que trabajar con él, era agotador y a veces aterrador. En las décadas después de su apogeo en los años 80, el historial criminal de Lister lo alcanzó. Fue arrestado por fraude, involucrado en un esquema hipotecario masivo que hizo titulares nacionales. Ya había acumulado varios cargos por agresión en ese momento, cumpliendo con su imagen de tipo duro de todas las peores maneras. La personalidad que lo hizo famoso resultó no ser un acto. Realmente era así de agresivo cuando las luces no estaban encendidas. Es fácil amar a un villano en las películas, pero en la vida real, la línea entre la actuación y la realidad se vuelve borrosa. Lister podría haber interpretado personajes que amas odiar, pero para algunas personas, él era simplemente un problema. La próxima vez que lo veas enfrentarse a un héroe, pregúntate, ¿es solo buena actuación o es un vistazo al hombre detrás de la máscara? Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme saltó a la escena de acción de los años 80 como un superhéroe de la vida real. Aperturas, patadas y una mirada que decía, no te metas conmigo. Su ascenso de campeón europeo de karate a estrella de Hollywood en películas como Bloodsport y Kickboxer parecía un sueño. Pero fuera de la pantalla, la vida personal de Van Damme era un torbellino de caos y destrucción, a menudo alimentado por sus propios peores impulsos. Durante su ascenso meteórico, Van Damme se ganó una reputación por festejar intensamente y vivir rápido. Atravesó la escena de clubes de Hollywood con la misma intensidad que aportaba a la coreografía de peleas, dejando un rastro de historias salvajes a su paso, pero el verdadero daño ocurrió en privado. Sus matrimonios fueron turbulentos, con frecuentes rupturas y discusiones públicas. Amigos y colegas describieron a un hombre cuyo estado de ánimo podía cambiar instantáneamente, pasando de encantador a furioso en un abrir y cerrar de ojos. No ayudaba que el apetito de Van Damme por el riesgo se extendiera mucho más allá de las acrobacias cinematográficas. Luchaba con la adicción y frecuentemente se involucraba en peleas en fiestas y en el set. Había historias de él, enfrentándose físicamente con directores y equipo, siempre insistiendo en que él sabía mejor, y ocasionalmente llevando las cosas demasiado lejos, literalmente. El mayor oponente de la estrella de acción no era ningún villano de película, sino su propio comportamiento fuera de control. A medida que llegaron los años 90, las consecuencias de las decisiones de Van Damme comenzaron a alcanzarlo. Puentes quemados, relaciones rotas y una reputación que hizo que algunos directores fueran cautelosos. Más tarde admitió haber hecho un desastre de las cosas y trabajó para mejorar su comportamiento, pero la salvaje carrera de los años 80 dejó su huella. La próxima vez que veas a Van Damme dar una patada voladora, recuerda, su mayor pelea siempre fue consigo mismo. Mickey Rourke. Si Hollywood alguna vez necesitara un ejemplo de autodestrucción, Mickey Rourke estaría al frente. Con una apariencia ardiente y un toque impredecible, electrificó los años 80 en papeles intensos como Angel Heart y Year of the Dragon. Pero su energía cruda y peligrosa no se quedó en la pantalla. Fuera de cámara, Rourke se hizo famoso por llevar el chico malo a otro nivel. El temperamento de Rourke
Era legendario, y no le importaba quién lo supiera. Era conocido por abandonar los sets, arremeter contra los directores y pelearse con sus compañeros de reparto. Sus cambios de humor explosivos y su actitud confrontativa dejaban a los productores caminando sobre cáscaras de huevo, sin saber cuándo podría ocurrir la próxima erupción. Circulaban historias sobre Rourke destrozando camerinos e incluso peleándose a puñetazos durante el rodaje, pero no se detuvo ahí. La vida personal de Rourke era una puerta giratoria de caos, desde sus relaciones turbulentas hasta sus enfrentamientos con la ley. Fue arrestado por agresión más de una vez y desarrolló una reputación por su comportamiento imprudente, tanto al volante como en público. En lugar de distanciarse de la mala prensa, Rourke se inclinó hacia ella, alimentando su imagen como el niño salvaje de Hollywood. A pesar de todo esto, siguió encontrando trabajo gracias a un talento innegable y a un carisma que no podías ignorar, incluso si querías. Sin embargo, por cada actuación intensa, había otra historia sobre alguien que había sido traicionado por confiar en Rourke. Su vida fuera de la pantalla se convirtió en una advertencia sobre el talento descontrolado y sobre lo rápido que Hollywood perdona, pero nunca olvida. Así que la próxima vez que veas a Rourke interpretar a un antihéroe desequilibrado, recuerda, no era solo actuación. Para Mickey, el drama siempre fue real, y a veces las historias más aterradoras nunca llegaron a la pantalla. James Woods. James Woods aportó una inteligencia aguda y un sarcasmo mordaz a cada papel. Ya fuera como policía, asesino a sueldo o estafador de habla rápida. Era el tipo del que no podías apartar la vista en la pantalla. Fuera de la pantalla, sin embargo, Woods era el tipo al que podrías cruzar la calle para evitar. Durante décadas, su vida personal ha sido una tormenta de controversias, confrontaciones y, francamente, un comportamiento bastante terrible. Woods siempre ha disfrutado de su reputación como el alborotador residente de Hollywood. Los colegas lo describieron como brillante pero imposible, con una boca que rara vez se detenía y opiniones que quemaban puentes más rápido de lo que la mayoría de la gente puede construirlos. Desarrolló el hábito de demandar a las personas que no estaban de acuerdo con él, desde ex-socios hasta antiguos colegas, llevando disputas desordenadas a la luz pública y a los tribunales. No ayudó que Woods se hiciera infame por acosar a personas, especialmente a mujeres, tanto en línea como fuera de ella, a menudo cruzando la línea del debate a la intimidación directa. Ha habido órdenes de restricción, demandas y un constante murmullo de incomodidad alrededor de su nombre. Los productores y agentes de casting aprendieron a pensarlo dos veces antes de incluirlo, cautelosos del drama que podría seguir. Durante un tiempo, Woods prosperó en el caos, pero eventualmente su personalidad fuera de la pantalla comenzó a costarle papeles. El hombre que una vez parecía tener a Hollywood a sus pies, terminó estando fuera, más famoso por sus disputas que por sus películas. Viéndolo interpretar a un villano en las películas, tienes la sensación de que no está esforzándose mucho. La próxima vez que veas a Woods en pantalla diciendo sus líneas con un brillo malvado en los ojos, pregúntate, ¿es esto solo una gran actuación o un vistazo de la realidad? En su caso, podría ser ambas cosas. Brian Bosworth. Cuando piensas en Brian Bosworth, podrías imaginarte un cabello salvaje, chaquetas llamativas y una arrogancia que podría llenar un estadio de fútbol. The Boss intentó convertir esa persona en una estrella de la gran pantalla con Stone Cold de 1991, pero su reputación de chico malo se construyó mucho antes de que apareciera en Hollywood. La verdadera historia de Bosworth es una de reglas rotas, oportunidades desperdiciadas y una leyenda autogenerada que se salió completamente de control. Mucho antes de su debut como héroe de acción, Bosworth era el rebelde más infame del fútbol universitario, acumulando violaciones de la NCAA, provocando a los oponentes y realizando acrobacias publicitarias que dejaban a entrenadores y fanáticos sacudiendo la cabeza. Fue suspendido por uso de esteroides, organizó tiroteos falsos para llamar la atención y rutinariamente distorsionaba la verdad para mantenerse en los titulares. Cuando finalmente llegó a la NFL, su boca le causó casi tantos problemas como su cuerpo, y duró solo un par de temporadas antes de que las lesiones y su actitud se agotaran. Hollywood vio su estilo atrevido y lo eligió como el tipo duro definitivo, pero los malos hábitos de Bosworth lo siguieron. En el set era exigente y difícil, con los productores luchando por controlarlo. En lugar de hacer amigos, alienó a sus colegas y se ganó una reputación por dejar que su ego se descontrolara. Para cuando su carrera como actor se apagó, la leyenda de The Boss era más sobre caos que sobre magia cinematográfica. La próxima vez que veas a Stone Cold en la televisión nocturna, recuerda que para Bosworth, la vida como héroe de acción no era solo un papel, era una excusa para dejar que sus peores impulsos se desataran, y eso dejó mucho caos tanto dentro como fuera del campo. Tom Sizemore. Tom Sizemore no se destacó de manera importante hasta principios de los 90.
Los años 90, pero comenzó su carrera actoral a finales de los años 80, aportando una intensidad que lo hizo perfecto para tipos duros militares, policías y antihéroes curtidos. Sin embargo, fuera de la pantalla, el drama real de Sizemore eclipsó cualquier cosa que Hollywood pudiera imaginar. La frase «estrella con problemas» ni siquiera empieza a describirlo. Su vida era un caos en constante aumento de desorden, ilegalidades y desamor. Los problemas de Sizemore comenzaron con la adicción, que rápidamente se descontroló. Quemó oportunidades, destruyó amistades y dejó un rastro de contratos rotos donde quiera que iba. El verdadero problema vino con sus frecuentes enfrentamientos con la ley. Fue arrestado por violencia, acusado de maltratar a sus parejas y tuvo tantos colapsos públicos que los productores empezaron a verlo como más problema de lo que valía. En más de una ocasión, el comportamiento de Sizemore llevó a que lo expulsaran de los sets de filmación o enfrentara demandas por sus arrebatos. No se trataba solo de adicción y temperamento. Había historias de él comportándose de manera imprudente con el elenco y el equipo, ignorando límites y haciendo de la vida en el set una pesadilla para todos los involucrados. En lugar de aprender de sus errores, Sizemore a menudo redoblaba sus esfuerzos, culpando a todos menos a sí mismo por los desastres a su paso. Los fanáticos lo amaban por la fuerza bruta que aportaba a sus papeles, pero esa misma intensidad lo hacía impredecible y a veces peligroso en la vida real. Al final, Tom Sizemore se convirtió en una advertencia, un hombre cuyo caos fuera de la pantalla superó su talento en ella. Cuando lo ves interpretar una bomba de tiempo en una película, debes saber que no estaba actuando, y Hollywood eventualmente tuvo que alejarse del drama real que llevaba a todas partes. Así que ahí lo tienes, el lado opuesto de tus héroes de acción favoritos de los años 80 y un lado que Hollywood preferiría que olvidaras. Resulta que las acrobacias más salvajes ocurrieron cuando las cámaras dejaron de rodar. ¿Alguna de estas historias cambió la forma en que ves a tus viejos favoritos? ¿Quién te sorprendió más y quién más debería estar en la lista? Deja tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete para más análisis reveladores. Y recuerda, a veces el verdadero drama siempre está fuera de la pantalla.